Hola, feliz sábado para todos los que nos saludé. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Saben que una de las tareas que me toca cumplir dentro de la iglesia es de ser secretario, ¿no? Como secretario tengo que completar informes, ¿no? Trimestralmente hay que enviar esos informes a la asociación bonaerense. Uno de los puntos que siempre se pregunta es si se dio un sermón sobre el espíritu de profecía. Y yo siempre pongo que no, porque no se dan sermones y no sé si alguna vez escuché algún sermón sobre el tema del espíritu de profecía. Así que dije, este trimestre quiero completarlo, así que esta mañana voy a dar un sermón sobre el tema del espíritu de profecía. Pero como sé que hay personas que hace poco que están viniendo a la iglesia, ¿no? Hay personas que recién están conociendo. Voy a tener que hacer una introducción para poder entender un poco más este tema. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Nuestro nombre, el nombre de nuestra iglesia ya de por sí está diciendo algo. Está diciendo, por lo menos un par de cosas está diciendo. Del séptimo día creo que entendemos que es por el mandamiento del sábado, ¿no? Ese mandamiento, el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que mucha gente, la mayoría de los cristianos lo han olvidado y nosotros decimos no, es un mandamiento tanto como los otros mandamientos, ¿no? Y adventistas, ¿no? Adventista habla del advenimiento. Consideramos que la venida de Cristo está cercana, ¿no? Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, ahí en el versículo 7 dice, hablando de Jesús, ¿no? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Está hablando de la venida de Cristo. De la segunda venida de Cristo, muy bien, como acá aclara particularmente Rubén. Pero noten lo que dice este versículo, dice, todo ojo le verá. Aclaro esto porque hay algunos grupos cristianos que dicen que Cristo ya vino, ¿no? Pero si es que vino, esta parte de lo que dice acá no se cumplió, porque dice todo ojo le verá. Por más que se argumente y algunos digan que fue que uno los pudieron ver con los ojos de la fe. No. Porque acá dice que aún los que lo van a ver, dice lo que los traspasaron. Lo que los traspasaron no son gente que tiene fe en Cristo, o sea, es gente que es enemiga de Cristo. Y sin embargo esos también lo van a ver. Así que esto de que cuando Cristo venga todos lo van a ver es algo que todavía no sucedió. Es algo que está en el futuro. Nosotros por el estudio de la Biblia comprendemos, y viendo cómo está el mundo actualmente, que eso no debe estar muy lejano, ¿no? A cómo están las cosas en el mundo hoy y a lo que explica la Biblia, a cómo va a estar el mundo justamente antes de la segunda venida de Cristo, atamos cosas, unimos cabos, como se dice, y nos damos cuenta que la venida de Cristo está muy cerca, ¿no? Está muy cerca. Por eso nosotros nos llamamos adventistas y del séptimo día. También, bueno, Cristo mismo en Mateo 24, no lo vamos a buscar, pero dijo, si alguno dijo, he aquí, el Hijo del Hombre está aquí o allá, dice, no le crean. No crean que Cristo ya vino, que Cristo está acá o allá. Y es más, y da entonces una imagen para que entendamos. Dice, porque como el relámpago que sale del este y se muestra hasta el oeste, así va a ser la segunda venida de Cristo.
¿Cómo es un relámpago que sale del este y está al oeste? ¿Lo ven algunos solamente o lo ven todos? Lo ven todos. Así va a ser la segunda venida de Cristo, dijo Jesús. Así que es algo que todavía no sucedió, pero entendemos que está por suceder. Bien, yo había pasado un PowerPoint. ¿Lo tenemos o no tenemos PowerPoint? ¿Tenemos? Bueno, si no lo tenemos tampoco es tan importante, pero quería para que pudieran leer junto conmigo algunas citas de Elena White, ¿no? Estas citas que les voy a leer son todas escritas a principios del siglo pasado, ¿no? Ahí, si las podemos ver, ahí van a ver que son 1900 y pico, ahí nomás los primeros años de 1900, donde aparecen estas citas. Bueno, perfecto. Bueno, ahí está, lo tenemos. Vamos con la primera. Pasamos a la primera. No sé si llegan a leer, yo les leo. Dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Ahí dice que fue esto escrito en el año 1900. Pasemos a la siguiente. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Esto fue escrito en 1903. Vamos a la siguiente. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está atrasada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Esto escrito en 1909. Y la que sigue. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. 1901. ¿Se entiende lo que está diciendo, no? Cristo ya tendría que haber venido. Hay algo que está frenando que Cristo venga. ¿Se dan cuenta qué es lo que está frenando que Cristo venga? ¿Se dan cuenta qué es lo que está frenando que Cristo venga? Nosotros, su pueblo, su iglesia está frenando que Cristo venga. Ahora, este mensaje, esto que escribió, estos son párrafos escritos de Elena de White, ¿no? Y es de eso que quiero hablar, del espíritu de profecía. ¿Cómo podríamos calificar estos párrafos que hemos leído? ¿Están profetizando algo en el futuro? ¿Están alentando? ¿Están enseñando algo? ¿Cómo los podríamos calificar esto? ¿Qué palabras le vienen a la mente? ¿Exhortación? Bien, exhortación. No me parece que sea tanto aliento, ¿no? Fíjense, porque ¿no sintieron como que los está retando? Está como retando, ¿no? Exhortación, yo usé la palabra reprensión. Reprensión. Está reprendiendo al pueblo por algo que hizo mal o que no hizo. Esto parece que, si uno se pone a pensar, ¿no? Si han leído un poco la Biblia y han leído, por ejemplo, algunos profetas, ¿no? Vieron que en la Biblia está la sección de profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento están las cartas, también escritas, digamos, por profetas. Pero van a notar que hay mucho de esto de reprensión. Hay bastante de reprensión para el pueblo que está desviando el camino para que encauce el camino.
Y esto parece que es una de las tareas del profeta, ¿no? La reprensión. Igual yo lo que quiero ver es que no es la única tarea, pero con respecto a esto quiero contarles una anécdota de Elena White, porque a ella le tocó esta tarea de reprender, lo vemos ahí escrito, pero más difícil es cuando vos tenés que ir cara a cara con alguien y decirle lo que está haciendo mal. Y a ella muchas veces Dios le dijo, tenés que hablar con esta persona, tenés que decirle esto, esto y esto. Y no es fácil eso. No sé si alguna vez a alguno de ustedes le ha tocado tener que, pero no por enojo, no de bronca, porque a veces son distintas las cosas. Una cosa es exhortar o reprender a alguien porque está haciendo algo mal, porque queremos que esa persona corrija el camino por su propio bien y por el bien de la iglesia, y otra vez porque me siento enojado por algo que me hizo a mí, y entonces echarle en cara o decirle todo lo que hizo mal. Son dos cosas distintas. Acá lo que ella tenía que hacer era cosa que Dios le mostraba, ¿no? Todas estas cosas que le voy a contar las escuché de, no sé si es pastor, pero el director del Centro White de la Asociación General, que se llama Jim Nix. Jim Nix, ¿no? Todas estas cosas están en YouTube, las pueden escuchar, después yo les paso los enlaces si quieren. Pero cuenta en un momento que con esto de la reprensión ella tuvo que ir a una pareja, ¿no? Un matrimonio, y les tuvo que hablar y decir cosas que estaban haciendo mal. Y ella cuenta que en realidad no era una tarea fácil para ella. Y estuvieron dispuestos a escuchar esta pareja, pero ella llorando por lo que le tenía que decir de lo que estaba haciendo mal. Así que no era una tarea fácil. Pero una que cuenta que me resultó muy impresionante, aparte para ver y entender cómo Dios de repente hace estas cosas para que podamos entender que el mensaje realmente viene de Él. En una ocasión ella recibió, no me acuerdo si era un sueño, una visión, pero en esa visión ella vio que estaba reprendiendo a alguien. Y se le dijo, cuando escuches esa voz, porque era alguien que no conocía, de hecho ni siquiera le vio la cara, no vio quién era. Pero Dios le dijo, cuando escuches esa voz, vos entregale este mensaje. Y ella, bueno, se quedó con eso, pero no era alguien que conocía. Al tiempo estaban en una reunión de estas que hacían antes los congresos, ¿no? Los congresos antes se hacían en lugares amplios, en carpas, ¿no? No había micrófonos ni nada. Y en este lugar dice que había una carpa, llega ella con el marido y estaban las sillas puestas así como en esta iglesia, ¿no? Porque a veces están todas las sillas juntas, otras veces de un lado del otro, había un pasillo en el medio. En este caso era así, ¿no? Como con un pasillo en el medio. Y ella llega con Jaime, su marido, justo en el momento que había un pastor predicando. Ella entra, lo deja el marido sentado y ella sigue caminando por el pasillo. Sigue caminando y se va acercando al púlpito. Y todos ven, ¿no? Elena White se acerca al púlpito. Se para ahí delante, el pastor predicando acá. Para de predicar. Se le paró Elena White ahí y le dice, hermano, usted no tiene derecho de estar predicando en ese púlpito. Porque usted tiene una mujer acá que cree ser su esposa y tiene hijos que le dicen papá. Pero en este otro estado, usted tiene otra mujer que cree que es su esposa y tiene otros hijos que también le dicen papá. Usted no tiene derecho de estar predicando en ese púlpito. ¡Wow! Hay que hacer eso, ¿eh? Y enfrente de toda la gente. Pero ella sabía que cuando Dios le decía que tenía que hacer algo, ella lo hacía. No era fácil. Y lo hizo. Obviamente este pastor ni terminó el sermón, se fue. Comenta Jim Nix, dice que en ese momento, dice, ella agradeció a Dios porque en ese momento separó a alguien de la congregación y dijo, lo que dice la hermana White es cierto. Yo soy hermano y sé de esta situación de hace muchos años, pero él me hizo prometer que no se lo dijera a nadie. Pero lo que acaba de decir ella es cierto.
Así que fíjense la tarea que le correspondía a ella, dura tarea, no era fácil, ¿no? Muchas veces tuvo que hacer esto. Pero cumpliendo un poco lo que dice la Biblia, vamos a fijarnos un par de versículos. En Proverbios 29, 18. En Proverbios 29, 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero fíjense esa primera parte del versículo, ¿no? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y es interesante como Pablo comenta sobre el tema del don de profecía en 1 Corintios capítulo 14, los versículos del 1 al 3. Se ve que en los momentos en que Pablo escribe esta carta había un problema en la iglesia de Corinto, había varios problemas en la iglesia de Corinto, ¿no? Pero uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto era que se ponían a hablar en lenguas, en idiomas que no se entendían, ¿no? Entonces, como se ponían a hablar en idioma que no se entendía, la verdad que no servía para nada. Entonces, él hace una reprensión también, Pablo, con respecto a esto, ¿no? Y entonces, 1 Corintios 14, del 1 al 3, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven? Ahí están estas palabras del tema del don de profecía. Edificación, exhortación, consolación. Creo que ayer era que estaba hablando con Mechi. Y no sé cómo salió el tema de que, bueno, la gente es porque no quiere escuchar o saber lo que dice la Biblia, y entonces por eso no vienen a la iglesia, porque la iglesia es la iglesia verdadera. Yo le digo, a ver, lo que pasa es que el tema de pensar que nuestra iglesia es la iglesia verdadera, es lo mismo que piensan todas las iglesias. O sea, un testigo de Jehová va a decir que su iglesia es la iglesia verdadera, un mormón va a decir que su iglesia es la iglesia verdadera, un pentecostal te va a decir que su iglesia es la iglesia verdadera, y un católico te va a decir que su iglesia es la iglesia verdadera. Cada uno va a decir que su iglesia es su iglesia verdadera. Y cada uno tiene sus razones para creer eso. Pero ¿por qué nosotros creemos que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera? Bueno, hay varias razones, no vamos a abundar en todas las razones. Pero hay algunas cosas que realmente señalan a este pueblo en forma especial. Vamos a buscar el libro del profeta Joel, está en el Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 28. Ahí dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sigue diciendo: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bien, con este último versículo nos entendemos a qué etapa de la historia se está refiriendo, ¿no? El día grande y espantoso de Jehová se refiere a ese día donde este mundo de maldad va a terminar, ¿no? La segunda venida de Cristo. Así que en el contexto de la segunda venida de Cristo, acá está hablando de que el don de profecía va a ser dado a su pueblo. Así que acá tenemos una característica: la verdadera iglesia tiene que tener el don de profecía. Fíjense, vamos a buscar ahora en Apocalipsis capítulo 12.
En Apocalipsis 12, versículo 17, ahí se habla en un solo capítulo el conflicto entre Cristo y Satanás, ¿no? Todo ese capítulo habla de eso. Pero sobre el final del capítulo, el último versículo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí cuando dice se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, no sé si alguno tiene otra versión, pero algunas versiones dice que se fue a hacer guerra contra el remanente. De hecho, la Biblia en inglés dice así, dice el remanente, ¿no? ¿Y qué es el remanente? El remanente es lo que queda, es lo último, ¿no? Es lo último que queda. Así que de alguna manera está diciendo lo último de la iglesia, y se está refiriendo a la iglesia que está en los últimos tiempos, es contra la cual el dragón se llenó de ira y va a hacer guerra. Ahora, para identificar a este grupo de personas, que es la iglesia, la última iglesia que va a estar antes de que Cristo venga, da dos características, ¿no? Por eso digo, ¿cómo identificar a la iglesia? Hay muchas características, pero acá menciona dos, ¿no? Dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características. Igual el pueblo de Dios tiene otras características, pero acá se mencionan dos. Los de los mandamientos de Dios lo entendemos, ¿no? Séptimo día, por eso nos llamamos del séptimo día. Todos los mandamientos de Dios. Ahora, nosotros lo del séptimo día lo entendemos perfecto, pero a veces me parece que por hacer tanto hincapié en el séptimo día nos olvidamos de todo lo demás, porque no es solamente el séptimo día, es todo lo demás. ¿De qué sirve que yo no trabaje el sábado si yo ando mintiendo? ¿No? No mentir también es un mandamiento de Dios, o sea, son todos los mandamientos de Dios. Y no solamente todos los 10 mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, por ahí no aparece en forma tan explícita en los 10 mandamientos, pero es un mandamiento de Dios. Cuando dice que no comas chancho, también es un mandamiento de Dios, no es una cosa subjetiva, bueno, si tengo ganas, pero si me da ganas de comerme un sanguchito de jamón y queso, no pasa nada. No, es un mandamiento de Dios también, hermano. Así que guardan los mandamientos de Dios, son todos los mandamientos de Dios, no solamente los que me convienen, los que me quedan cómodos, los que me gustan, los que me acomodo. Así que el pueblo de Dios guarda todos los mandamientos de Dios. Pero la otra cosa que dice es que tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la otra característica. Ahora, esta es la pregunta. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? A veces no es muy claro eso. Esto se hace en los estudios bíblicos y a veces me parece que hasta en los estudios bíblicos no queda muy claro esto. Pero bueno, veamos, la misma Biblia responde esto, algunas que tienen concordancia, del capítulo 12-17 nos manda al 19-10, ahí en el mismo en Apocalipsis, Apocalipsis 19-10. Bueno, a ver, para entender un poquito, antes de leer el 10, si uno lee el 9, ve que Juan, que es el que escribe esto, el profeta, está hablando con un ángel, ¿no? El ángel es el que le está hablando. Y entonces por eso, dice en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel. Al ángel. Se postró para adorar al ángel que le estaba mostrando. Y él me dijo, ¿quién? El ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que Juan estaba por adorar al ángel, el ángel le dijo, no lo hagas, el único que adora a Dios. Pero acá vuelve a mencionar lo del testimonio de Jesús, ¿no? Antes leímos que una de las características del pueblo de Dios es que tienen el testimonio de Jesucristo. Y acá dice que el testimonio de Jesús, ¿qué es? Ese es el espíritu de la profecía. En algunas versiones dice directamente es el espíritu de profecía. En algunas versiones dice el espíritu de profecía. Pero por si todavía queda alguna duda que el testimonio de Jesús tiene que ver con el don de profecía y con el espíritu de profecía,
Fíjense lo que dice, ahora vamos a comparar, no pierdan ven, porque vamos a comparar casi palabra por palabra, 19:10 con 22:9. En el 22:9 hay una situación casi idéntica, ¿no? Juan nuevamente se va a postrar delante de un ángel y el ángel le dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Nuevamente lo mismo que en el versículo anterior. Porque yo soy consiervo tuyo, exactamente las mismas palabras que leímos antes, pero antes decía, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y acá dice, de tus hermanos los profetas. Entonces, los hermanos que retienen el testimonio de Jesús son los profetas. Queda claro que el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, es el don de profecía dado a su iglesia. Así que estas dos características son bien claras del pueblo que va a estar antes de la segunda venida de Cristo. Guardan los mandamientos de Dios y el don de profecía está en medio de ese pueblo. El don de profecía en nuestra iglesia se manifestó en la vida, de, como les decía recién, de Elena White. Quiero contarle algunas cosas de esta hermana nuestra que vivió. Bueno, en realidad murió hace más de 100 años, porque murió en 1915. Para cuando se cumplió el centenario salieron un montón de estos videos que mostraban cosas, y yo quiero compartir algunas cosas porque me parecieron fabulosas. No solamente se dedicaba a reprender, y tuvo una vida difícil, no fue fácil. A ver, por ahí uno puede decir, uy, qué copado ser profeta, y que Dios te muestre cosas, y que Dios te muestre las porquerías que hace el hermano y tenés que ir a decirle. No es fácil, no es para nada fácil. No es... Tal vez no sea agradable. Y es una carga muy pesada, y ella lo dijo alguna vez, una carga pesada. Así todo, más allá de la carga que significaba esto de ser la mensajera del Señor para su pueblo, su propia vida no fue fácil. A ver, ella, la primera visión que recibió fue a los 17 años. ¿Hay acá alguna chica de 17 años? ¿17? ¿18? ¿No hay nadie así? Bien. Tu nombre no lo sé. ¿Cómo es? ¿Cómo? Candela, sí, perdóname, Candela, que me olvidé de vos. Candela, a ver, si Candela hoy viene y dice, Dios me mostró en una visión tal cosa, ¿qué haríamos? Hablaríamos con los padres, la llevó al psicólogo, al psiquiatra. O sea, lo que quiero decir, no es fácil aceptar a alguien que venga y te diga Dios me está hablando o Dios me manda un mensaje. Si hoy no sería fácil, mucho más difícil sería en 1844. Muy difícil. Y ella con 17 años aceptó hacer eso, le costó, pero aceptó. En diciembre de 1844 fue que se le mostró la primera visión, en la que vio al pueblo adventista caminando por un camino muy angostito, subiendo hacia el cielo, y allá en la parte bien de arriba se veía a Jesús. Y ella tuvo que compartir eso. Es interesante las fechas, a veces yo cuando comparto las fechas, la Mechi me decía la otra vez eso de muchas fechas, la gente, bueno, sí, yo sé que las fechas uno no le presta mucha atención y no te quedan muy grabadas. Pero recuerdan lo que pasó en 1844, esto para los hermanos que más saben, ¿no? En 1844 fue el gran chasco. ¿Alguien se acuerda de la fecha? 22 de octubre. 22 de octubre. Les acabo de decir que ella tuvo su primera visión, ¿cuándo? En diciembre de 1844. Hubo un periodo ahí entre que sucedió el chasco hasta que tuvo su primera visión. Dios sabe cómo maneja las cosas. Se tuvo que ir purificando la iglesia de toda la escoria que había entre todo eso, que decían que esperaban a Jesús, pero en realidad había otras cosas en sus corazones. Pero ella a los 17 años tuvo su primera visión. Empezó, y aparte de la instrucción de Dios, era que eso lo tenía que compartir. No era para que ella solamente viera, qué lindo. No, era para compartir con las personas que estaban pasando por una crisis. O estaban esperando la segunda venida de Cristo. Cristo no vino, bueno, se les tenía que dar aliento.
Entonces empezó a compartir, iba de acá para allá. Y hubo uno de los creyentes, ¿no?, que estaba ahí, que de alguna manera la empezó a acompañar en esta tarea. Se llamaba Jaime, ¿no? Era un muchacho, predicador, 23 años. Y empezaron a ir juntos, acá, allá, apoyando y sosteniendo a las congregaciones. Sé que andaban tanto juntos que se empezaron a llevar bien, ¿no? Y bueno, para evitar comentarios, dijeron, bueno, ¿qué te parece si nos casamos? Y se terminaron casando. Jaime White y Elena Good Harmon. Se casaron jovencitos, ya les digo, yo tenía 17, 18, él tenía 23, 24 años. Pero hay algo que escribe ella en las notas biográficas y que quiero compartirlo para que entendamos que la vida no fue fácil. Dice que el 26 de agosto de 1847 nació su primer hijo, Henry. 1847 ella tenía 20 años. Él tenía unos años más que ella, así que tenía 26 años. Pero eran jovencitos. La idea de ellos era casarse, decía, cuando nos casamos la idea era no depender de nadie, valernos por nuestros propios medios, e inclusive, bueno, con un poco de plata que nos quedáramos, ayudar a los necesitados. Pero las cosas no les salieron como planificaban, no prosperaron económicamente, no tenían un centavo. Él trabajaba, no era que él era pastor, predicaba, no, sí, predicaba, pero trabajaba. No era que ahí la iglesia le pagara un sueldo, no, trabajaba de sol a sol. Y trabajaba en las vías del ferrocarril cargando piedras y le pagaban una miseria y no le alcanzaba, como eso cambió a ir a cortar árboles al bosque y trabajaba y no le alcanzaba. Dice. De hecho, no le alcanzaba, que no pudieron cumplir ese propósito que tenían. Tuvieron que vivir en la casa de un hermano que le dejaron. Ni siquiera tenían muebles, todos los muebles eran prestados. Y en esas condiciones tenían un bebé recién nacido. Pésima situación económica, cada vez peor. Y les leo esta parte, que está en Notas Biográficas, el capítulo 14. Notas Biográficas es un libro que está acá. Nosotros tenemos la dicha de tener un minicentro White, todos libros de Elena White, que uno los puede llevar prestados, ¿no? Después hay que devolverlos. Y en uno de esos libros se llama Notas Biográficas, capítulo 14. Dice, un día que no teníamos nada para comer, mi esposo fue a ver a su empleador para pedirle dinero o provisiones. El día era tormentoso y tuvo que andar 5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta bajo la lluvia. Vino a casa cargando con un saco de provisiones dividido en diferentes compartimentos y así cruzó por el pueblo de Brunswick, donde a menudo había dado conferencias. Al verlo en casa, muy fatigado, sentí desfallecer mi corazón. Mi primera idea fue que Dios nos había desamparado. Le dije a mi esposo, ¿a esto hemos llegado? ¿Nos ha dejado el Señor? No pude contener las lágrimas y lloré amargamente largo rato hasta desmayarme. Oraron por mí. Pronto noté la placentera influencia del Espíritu de Dios y deploré haber cedido al desaliento. Nosotros deseamos seguir e imitar a Cristo, pero a veces desfallecemos bajo el peso de las pruebas y nos distanciamos de Él. Los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús. El crisol consume las escorias y abrillanta el oro. Bueno, a ver, este párrafo que les leo es para entender que no es que la pasó bien. También sabemos que tuvo 4 hijos. 2 de los cuales murieron. Uno murió siendo bebé y el otro murió de adolescente, cuando tenía 16 años. El hijo mayor, que acá decía que nació cuando tenía 16 años, murió. Pasó momentos muy difíciles, muy feos. También quedó viuda relativamente no tan grande, ¿no? A los 54 años ella quedó viuda. A ver, les leo esa parte porque también me impresionó un poco. Trabajaban mucho por la iglesia. Jaime era
una máquina de hacer cosas. Vivía trabajando para la iglesia. Y él sentía como que los demás por ahí no estaban tan comprometidos, ¿no? Lo que nos pasa a muchos. Que parece que no hay un compromiso tan grande por la iglesia. Y él le habían dicho, porque se había enfermado ya algunas veces, ¿no? Y como que tenía que delegar cosas, se las tenía que dar a otros. Pero él era como sus hijos, ¿no? Él había logrado hacer una imprenta, varias cosas de la iglesia, la revista, y le costaba dejar. Pero bueno, eso le perjudicó la salud. En una vuelta se agarró resfrío, gripe, la cuestión que terminó en una neumonía, ¿no? Y se contagió ella también. En ese momento los internaron a los dos quedaron internados. Ella en ese momento tenía 54 años. ¿No? Sí, 54 años. Él tenía unos 60 años. Le leo cómo lo describe ella esto. En el capítulo, esto está en notas biográficas también, el capítulo 41. Dice, el lunes siguiente comenzó a sufrir severos escalofríos. Está hablando de su marido. Y al día siguiente también yo fui atacada. Fuimos llevados juntos al sanatorio para recibir tratamiento. El médico entonces me informó que mi esposo tenía la tendencia a dormirse y que estaba en peligro. Enseguida me llevaron a su cuarto y tan pronto como observé su rostro me di cuenta que se estaba muriendo. Lo vio en la cara. Traté de despertarlo. Él entendía todo lo que se le decía y respondía a todas las preguntas que podían ser contestadas con sí o con no. Pero parecía que era imposible que pudiera decir nada más. Cuando le dije que yo creía que se estaba muriendo, no manifestó ninguna sorpresa. Le pregunté si Jesús era precioso para él. Dijo sí o sí. ¿No tienes deseos de vivir?, le pregunté entonces. Él contestó, no. Entonces nos arrodillamos junto a su cama y oramos por él. Una expresión de paz descansaba en su rostro. Le dije, Jesús te ama. Debajo de ti están sus brazos eternos. Vivía un par de días más, pero después murió. Y fue un terrible golpe para ella. Siempre se manejaban juntos. Quedó viuda a los 54 años y aparte estaba enferma. Pero así todo, el día del funeral, ella hablando de la esperanza de la resurrección. Elena White era una mujer de oración. El pastor Jim Nix, con el que comparto estas cosas, dice que no quedaron registradas muchas oraciones de Elena White, pero las que quedaron, por lo menos las personas que la llegaron a escuchar orar, quedaron muy impactadas por sus oraciones. Entonces cuenta de alguien que fue testigo de una de estas oraciones. Es el pastor Richards, que a nosotros no nos suena, pero bueno, fue el fundador de La Voz de la Profecía, el primer programa de la iglesia que salió por la radio en 1929. Este pastor la escuchó a ella cuando él era adolescente, tenía 14, 15 años. Esto fue en 1909, en un lugar que se llama Boulder, Colorado. Fue el último viaje que ella llegó a hacer, porque para esa fecha ella ya tenía 82 años, ¿no? Fue el último viaje que hizo. Dice que ella estaba predicando en un lugar grande, ¿no? En esa época no había micrófonos, no había equipos de audio, así que las predicaciones eran a la voz, y había que impostar la voz para que los de atrás pudieran llegar a escuchar lo que decía el predicador. Y era un lugar grande, y además lo describe que era con techo de chapa, ¿no? Y ella, logró predicar de manera que todos la escuchaban, pero dice que en el medio de la predicación se puso a llover, por eso decía lo del techo de chapa. Ustedes saben que cuando llueven los techos de chapa, mucho ruido. Bueno, ella predicó más fuerte todavía, de manera que su voz se podía escuchar incluso sobre el ruido de la lluvia cayendo sobre el techo de chapa. Y todo esto viene en connotación de que imagínense que después de estar predicando bajo estas condiciones, una mujer de 82 años,
ya estaba bastante cansada, ¿no? Entonces el hijo que estaba con ella le dice, cuando terminó, bueno, mamá, vamos, que tenemos un viaje largo todavía. Y ella dijo, no, quiero orar por estas personas. Entonces, ella se arrodilló. Dice el pastor que cuenta esta anécdota, que él estaba sentado en primera fila porque él quería escuchar en vivo y en directo a Elena White, porque el padre le había contado que la había conocido. Entonces él vino temprano a la reunión para poder estar adelante y para poder escucharla. Él estaba ahí, ¿no? Dice, se arrodillaron y ella empezó a hablar, a orar, ¿no? Dice que no dijo Padre Nuestro, como suelen ser nuestras oraciones, dijo Padre mío. Y hablaba en su oración con Dios como si fuera alguien cercano, muy cercano. Y el pastor, que fue testigo de esto, dice que se empezaron a sentir en la congregación gente llorando. Dice, no es que su oración estuviera siendo dramática ni nada de eso. Inclusive dice que él sentía que había una comunión tan estrecha en la oración, se daba cuenta entre ella y Dios, que tenía miedo de abrir los ojos. Pues dice, si abro los ojos voy a ver a Dios parado al lado de ella. Así era su relación con Dios. Otra anécdota que me resultó fascinante, este pastor Jim Nix dice que llegó a hablar con la nieta mayor de Elena White. Que la nieta mayor, para cuando murió Elena White, tenía 33 años, así que cuando le hizo esta pregunta ella tenía varias opciones para elegir, porque le preguntó ¿cuál fue el recuerdo más bonito que tenés de tu abuela? Y entonces ella pensó un rato y dice, sí, definitivamente el recuerdo más hermoso que tengo de mi abuela es un sábado a la mañana. Ella estaba predicando un sermón, estaba en el púlpito vestido de un vestido negro suelto. Tal vez hemos visto alguna foto de ella, así que más o menos no podemos imaginar eso, ¿no? Y estaba hablando del amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y toda la congregación estaba atenta, escuchando lo que ella predicaba. Y dice que en el medio del sermón, ella paró. Todos se quedaron mirando. Ella levantó los ojos al cielo y dijo, oh Jesús, cuánto te amo. Te amo, Jesús. Oh Jesús, te amo. Toda la iglesia quedó en un silencio. Y para la nieta dice, ese es sin duda el recuerdo más bonito que tengo de mi abuela. Así era ella. Ella había visto a Jesús en sus visiones, lo vio. Quiero contarle un par de cosas más con respecto a esto yo creo que son cosas que Dios ha permitido que sucedan para que podamos confiar en que esto que leemos es realmente Dios quien lo inspiró. Hay hermanos nuestros que no creen, que han dejado el espíritu de profecía de lado, que no creen. Hay en lugares del mundo donde esto es más notable. Escuchaba a un pastor de Sudáfrica, él es de Sudáfrica, pero bueno, anda dando conferencias por todo el mundo, pero él conoció de grande la iglesia, ¿no? Pero bueno, en uno de sus tantos viajes que hizo, fue a Australia. Y Elena White estuvo viviendo en Australia durante un tiempo. Entonces fue a visitar la casa donde ella vivió, ¿no? Quedó como una cosa así para ver, para recorrer. Y entonces, bueno, dice que estaba ahí recorriendo con su esposa, iban a diferentes lugares de este lugar donde ella ha vivido, ¿no? Mirando las cosas. Dice que había una persona que los seguía, ¿no? Los miraba. Y ellos se dieron cuenta, ¿no? Pero bueno, andaban de acá para allá. En un momento esta persona que los seguía se acerca y les dice, perdón, dice,
pero ¿ustedes creen en todo esto? Hablando de Elena White, del espíritu de profecía. Y el pastor dice, sí, por supuesto, ¿cómo no vamos a creer? Dice que este señor se sentó en una silla y empezó a llorar. De la emoción. Dijo, como emocionado de que alguien creyera, dice, acá ya nadie cree. Acá ya nadie cree. ¿Cómo puede ser, hermanos? Es lo mismo que, a ver, no es para hacer una comparación, pero bueno, vieron que hay personas que dicen, esta parte de la Biblia la acepto, esta parte no. La mayoría de los cristianos, va. Dice, 9 mandamientos de los aceptos, 1 no. ¿No? Es decir, acomodo las cosas a lo que a mí me conviene. Hermano, es cierto, en los libros de Elena White hay mucha reprensión, pero no es para hacerte sentir mal. Es porque Dios quiere tu salvación. Dios quiere lo mejor para tu vida. Si hay algo que no estás haciendo bien, te lo va a decir. Porque esas cosas te van a lastimar a vos o van a lastimar a otra persona. Y entre las cosas que se cuentan, creo que me pasé con la hora, ¿no? Bueno, les voy a contar unas anécdotas más. Ella en 1848 tenía... Primero les voy a contar esta, de 1875. 48 años tenía en ese momento, pero en 1875 recibe una visión que es sobre las casas publicadoras, sobre las imprentas, ¿no? Después, cuando la cuenta, le cuenta al marido y otros pastores que estaban, porque justo era una reunión de pastores, les cuenta que vio que la hora avanzaba y que había varias imprentas en distintos lugares del mundo. En esa época no había ninguna imprenta. O estaba solamente la de Estados Unidos, en Battle Creek. Y le preguntan, ¿llegaste a ver en qué países estaban? Y dice, no recuerdo. Dice, sí, el ángel mencionó Australia, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que pasó el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo, pasó bastante tiempo, ¿no? Creo que 10 años después fue el primer misionero que fue a Australia, no me acuerdo un pastor que fue, tratando de llevar a la realidad esa parte de la visión. Pero bueno, la cuestión es que 10 años después también, o sea, en 1885, a ella la mandan a Europa. Y estuvo 2 años ahí en Europa, la mayor parte del tiempo en Suiza. Pero cuando apenas llega a Europa, la llevan ahí en Suiza a la imprenta que la iglesia tenía ahí en Suiza, en Basilea. Y entonces, bueno, le están recorriendo los talleres y ella dice, yo ya estuve acá. ¿No? Dice, ¿cómo puede ser? Si la primera vez que llega nunca había estado en Europa, nunca había estado en Suiza, nunca había estado en Basilea y nunca había estado, obviamente, en esa imprenta. Pero ella reconocía el lugar, porque era lo que se le había mostrado. Y estando ahí, cuando había 2 chicos que estaban trabajando, 2 jóvenes, dice, ¿y dónde está el hombre mayor? Y se miran asombrados, porque ¿cómo podía saber que había un hombre mayor, que en realidad era el jefe de ellos, que trabajaba ahí? Le dice, no, el señor tal, bueno, tuvo que ir a hacer una cosa, tuvo que ir hasta la ciudad, vuelve. Dice, bueno, tengo un mensaje para él. Un mensaje que le había sido dado 10 años antes. Sucedió lo mismo cuando fue a la imprenta que estaba en Noruega, en Oslo, ahí se llamaba de otra manera, pero sucedió exactamente lo mismo. Dice, yo acá ya estuve. Y le dio un mensaje a las personas de ahí. Y 16 años después, cuando estuvo en Australia por fin ya había una imprenta, lo mismo. Mensajes que Dios le había dado con mucha anticipación. Ella en ese momento se acordó y se los dio a las personas que trabajaban ahí. Esto lo comenté el miércoles pasado. Estamos estudiando ahora, por otra parte. Los miércoles empezamos a estudiar el libro La historia de la redención, ¿no? Estamos cada miércoles repasando un capítulo. Y el miércoles comenté esto de cuando ella recibió esta visión en 1858. Ella tenía 31 años. Y estaban con su esposo en un pueblito. Imagínense, a ver, le estoy hablando de 1858. La iglesia todavía ni siquiera tenía el nombre que tenemos ahora. Es
Ese nombre recién en 1860 fue puesto. Así que ni siquiera éramos adventistas del séptimo día. Era el grupo de los que esperaban la segunda venida de Cristo, guardadores del sábado. De hecho, ni siquiera había una iglesia, se reunían en la escuela del pueblo. Así que bueno, estaban reunidos ahí, iban Jaime y Elena, bueno, Jaime predica ahí, iba todo bien, pero justo ese mismo sábado a uno de los miembros fallece un bebé chiquito, fallece. Entonces, como estaban ahí, le pidieron a Jaime, al pastor Jaime White, que pudiera tener el funeral. Y bueno, se quedaron entonces el domingo, estaban en el funeral, él dio las palabras. Y ella quiso también en ese momento dar unas palabras ahí de consuelo para la familia. Y en ese momento que ella estaba dando esas palabras, entra en visión. Me gusta cómo lo comenta el pastor que les digo, Jim Nix, que cuenta estas anécdotas. Dice, si ustedes fueran, no sé, el mensajero de Dios, no es que ustedes pueden elegir en qué momento van a recibir una visión, un sueño. ¿No? Es cuando Dios la da, la da. Y si ustedes hubieran tenido que elegir, la verdad que en el medio de un funeral sería el lugar menos apropiado, digamos, para que en ese momento entraran en visión. Ella entró en visión y, bueno, no se dice exactamente cómo era, pero dice que muchas veces cuando ella entraba en visión empezaba a decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si bien ella estaba ahí, era como que su voz se iba alejando, gloria a Dios, ¿no? Y sucedían varias cosas, no vamos a entrar en esos detalles, pero la cuestión es que estuvo 2 horas en visión ahí. ¿Y qué fue lo que se le mostró? Ella contó algunas cosas, pero después con más detalles se lo contó al marido cuando iban en su viaje de vuelta. Lo que se le mostró fue la visión del gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y cuando ella fue describiendo todo eso, bueno, ya sabía que esas cosas las tenías que escribir. Pero cuando llegaron a un lugar, tenían que hacer varias paradas, pararon lo de un hermano y le agarró un ataque de parálisis terrible. Ya les dije que en esa época tenía 31 años, era una mujer joven. A tal punto le agarró un ataque de parálisis, estaba tan mal que ella creyó que no iba a volver a ver a sus hijos. Oraron por ella para que se pudiera restablecer, apenas más o menos pudo restablecerse un poco, logró continuar su viaje y llegar hasta su casa, pero quedó en cama, postrada, totalmente postrada. Pero ella sabía que lo que se le había mostrado tenía que escribir, así que trató de empezar a escribir y escribió unas pocas líneas. Trató de completar una página, quedó destruida. Hizo una página y tuvo que estar 3 días recuperándose para poder volver a escribir otra. Y así empezó a escribir de a poco, muy de a poco se fue recuperando hasta que pudo escribir y terminó de escribir lo que nosotros hoy conocemos como el libro El Gran Conflicto. Más adelante se le mostró que ese ataque de parálisis que ella sufrió fue Satanás tratando de matarla. Porque Satanás no quería que eso se escribiera. No quería que se lo desenmascarara de la manera que se desenmascara en ese libro. Así que, hermanos, presten atención a ese libro, porque el libro del Gran Conflicto es un libro que Satanás no quiere que ustedes lean. Por algo debe ser. Por algo debe ser que Satanás no quiere que lean ese libro, hasta el punto que quiso matarla a ella. Hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener esto en nuestras manos. Es una característica de la iglesia de los últimos días, el don de profecía. Junto con los que lo guardan los mandamientos, tienen el don de profecía. Somos esa iglesia, tenemos esa posibilidad. Ahora, una cosa más. Podemos volver al PowerPoint, faltaba una diapositiva. Elena White no agrega nada a lo que dice la Biblia. No agrega algo nuevo. Podemos ver algunos detalles de lo que dice la Biblia, justamente con más detalle, pero no es que está agregando alguna nueva enseñanza, alguna nueva doctrina. Entonces, uno puede preguntarse, entonces, ¿para qué?
¿Para qué el don de profecía? ¿Para qué escribió todas estas cosas? Entonces, en ese párrafo, creo que la letra está chica, no sé si muchos la van a poder leer, yo le quiero señalar algunas solamente. Después de los 3 puntos suspensivos que están entre paréntesis por ahí en el medio, dice: es porque habéis descuidado el familiarizados con el libro inspirado por Dios. O sea, la razón por la que ella escribe es porque no estamos estudiando la Biblia. Y más adelante dice: habéis descuidado de obedecer. Y entonces en la última parte dice: el Señor quiere amonestaros, reprenderos, aconsejaros por medio de los testimonios dados y grabar en vuestra mente la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Al principio yo le mostré unos párrafos donde decía que Cristo tendría que haber vuelto y no vino. Y todos nos dábamos cuenta por lo que decían esos párrafos que si no vino es por culpa de su pueblo. Entonces Dios decidió dar esto, el don de profecía, para ver si de alguna manera podía llamar la atención a la gente a ir a la Biblia, a estudiarla, a buscar, a entender. Ese libro, no solo para entender las doctrinas, sino que ese libro pueda transformar tu vida, porque eso es lo que Dios quiere hacer. No es que quiera solamente darte un conocimiento teórico, quiere transformar tu vida. Ahora, en esa época se ve que no lo estaban haciendo. ¿Y ahora? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos leyendo? O sea, no estamos leyendo la Biblia y tampoco estamos leyendo los libros del Espíritu de Profecía. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que reaccionemos? Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros, hermanos, pero le tenemos que dar lugar nosotros. Si nosotros no buscamos de alguna manera de que Dios pueda hacer lo que quiere hacer en nosotros, a como me veo a mí mismo en este sentido, ¿no? Yo sé que esta es una iglesia maravillosa, hermanos. Amo la iglesia de Avellaneda. Amo la iglesia adventista. Pero me doy cuenta que estamos lejos de reflejar el mismo carácter de Cristo. Porque eso es lo que tiene que suceder para que Cristo vuelva. Que tengamos el mismo carácter que tenía Cristo. Ese amor, esa falta de egoísmo, el preocuparse por el demás, por los demás antes que en uno, el priorizar el bienestar del otro. Estamos tan contaminados de egoísmo. Y Dios quiere cambiar eso. No solo Dios quiere cambiar, Dios puede cambiar eso. Dios tiene el poder para hacer eso, pero lo tenemos que dejar. Y la forma de dejarlo es esto: poner nuestra vida en consonancia con lo que dice su palabra. Hermano, yo te invito a lo siguiente. Primero, tener la seguridad que más allá de nuestros defectos y de lo que sea, este es el pueblo de Dios. Esta es la iglesia verdadera. Más allá de que cada iglesia diga eso. Lo podemos ver por las mismas escrituras, por lo que la misma Biblia dice. Este es el pueblo de Dios. Dios prometió que a este pueblo va a ser el que lo va a llevar a la tierra. Somos la iglesia de la Odisea, eso sería para hablar en otro momento, pero no hay otra iglesia después de la Odisea, es la última. Dios nos va a llevar a nosotros, o a este movimiento. O sea que lo que Él prometió se va a cumplir, más allá de lo desanimados que podamos estar por vernos a nosotros mismos. Eso va a suceder. Pero lo que yo te animo es que trates de hacer tu parte. Dios la hizo, la está haciendo y va a hacer su parte. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, y esa parte es la que te motivo que lo que hagamos. Tratemos de dedicar más tiempo a la lectura y al aprendizaje de la palabra de Dios. Y aprovechemos esto que nos regaló Dios, que es el don de profecía, y agarremos un libro de Elena White, leamos, porque realmente ayuda.
Si no tenés ninguno, puedes aprovechar el libro del año, Historia de la Redención. Ahí pasá por publicaciones y te van a decir, no, está muy caro. Pero si inclusive no tenés para comprar ese libro, está en internet, lo podés bajar y lo tenés en tu celular gratis. Pero no es el tema de tener el libro o tenerlo en el celular, el tema es leerlo. Los miércoles lo estamos leyendo para seguirlo y motivarnos a todos a leernos, porque ahí vamos a aprender muchas cosas acerca de Dios y de su amor. Jesucristo es nuestro Salvador, realmente Él nos ama. Ojalá también nosotros pudiéramos en algún momento mirar para el cielo y decir como dijo ella, oh Jesús, cuánto te amo. Oh Jesús, cuánto te amo. Que Dios lo bendiga, hermanos.